Buenos días para todos. En la mañana de hoy tenemos un invitado especial. Él es Walter Pérez, fundador y baterista de la banda heavy metal Epífisis, y hoy hablaremos de sus inicios en el mundo musical y cómo fue fundar dicha banda. Buenos días, Walter. Hola Laura, curioso porque yo empecé a escuchar un álbum que se llama El Killing y para mí fue espectacular. Después seguí con el Ride the Lightning y después seguí con el Master y después seguí con el álbum negro y todos para mí era el mejor álbum. Cuando lo escuché bien, no, este es el mejor, me recorrí todos los álbumes de Metallica siendo el mejor. Y bueno, no, después. Walter, Hola Laura, ¿cómo gracias te por la encuentras? invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, empecemos. Cuéntanos a los cuántos años de edad empezó a sentir el gusto por la música, específicamente por ese género. Bueno, Laura, todo comenzó a los 16 años. A los 16 años recuerdo muy bien que me había acabado de duchar y me estaba organizando y coloqué una emisora cualquiera y empezó a sonar una canción de Metallica. Se llama Enter Sandman. Y yo me quedé paralizado escuchando esos sonidos, nunca había escuchado algo así. Y fue como ese llamado o ese clic que uno hace con la música. Y a partir de ahí, mejor dicho, se partió la historia en dos. Lo que escuchaba antes y lo que ya de ahí en adelante iba a escuchar por el resto de mi vida, que es el metal. Bueno, y contanos también de dónde nace esa pasión por la música y todo lo que tiene que ver con ese mundo musical. Bueno, yo creería que en parte pues suena a lo que muchos dicen, pero es como lo que lleva uno en la sangre, eso lo lleva uno como en el ADN, pero en gran parte también diría yo que fue por mi padre. Mi papá fue un amante de la guitarra y él tocaba guitarra pues empíricamente y recuerdo muy bien que llegaba un amigo aquí a la casa a tocar con él y yo siempre los acompañaba porque me divertía mucho escucharlos tocar música vieja. De hecho, mi papá me enseñó a tocar algunas canciones viejas y yo creo que de ahí empezó pues como esa pasión por la música. Bueno, como ya lo dijimos, eres baterista de una banda. ¿Por qué la banda? ¿Por qué ese instrumento te indujo a ese mundo musical del rock? Porque la batería, a ver, así como ese llamado y ese clic que uno hace con la música, con el género que a uno le gusta, pasa lo mismo con el instrumento. De toda esa mezcla de instrumentos, siempre hay uno que resalta, siempre hay uno que llama más la atención. Y para mí fue claro, desde el principio la batería era lo mejor, lo que me gustaba. Pues a mí me gusta la guitarra y me gustan muchos instrumentos, pero es la batería que yo dije, no, este es el instrumento que yo quiero tocar. Bueno, tuvo que haber una banda, un artista que te inspirara a estar en ese mundo rockero. Cuéntanos cuál fue esa banda o ese artista que te inspiró. Claro, como te dije, cuando escuché esa canción de Metallica, pues ahí ya empecé a tener influencias por Metallica. De hecho, es muy curioso porque yo empecé a escuchar un álbum que se llama El Killing y para mí fue espectacular. Después seguí con el Ride the Lightning y después seguí con el Master y después seguí con el álbum negro. Y todos para mí era el mejor álbum. Cuando lo escuché, dije, no, este es el mejor. Y me recorrí todos los álbumes de Metallica siendo el mejor. Y bueno, no, después vino Black Sabbath. Black Sabbath fue algo muy importante, una influencia muy grande musicalmente. Y luego vino Iron Maiden, que incluso es una de mis favoritas. Y Judas Priest y muchas bandas pues que realmente influenciaron mucho. Ok, bandas muy reconocidas en este mundo, pero cuéntanos de tu banda, cómo fue esos inicios,
con la banda actualmente que tienes y que creaste. Sí, como te digo, pues a los 16 años empecé a escuchar metal, pero luego de 22 años, a los 22 años, fue que me atreví a dar ese paso, a decir, no, no aguanto más, esta pasión se desbordó, tengo que aprender a tocar batería. Entonces ahí fue donde me decidí aprender a tocar empíricamente. Yo aprendí por YouTube, viendo tutoriales, de todas maneras pues me sirvió mucho todos esos 22 años de escuchar metal, porque yo ya tenía muy interiorizado pues las canciones, muy interiorizados los instrumentos, ya conocía las partes de la batería, entonces yo ya identificaba claramente qué era el bombo, qué era el Charles, qué era el ride, qué era el crash. Entonces yo ya tenía todo eso en mi cabeza, que llegó el momento a los 38 años que eso explotó y dije, no, yo tengo que aprender a tocar batería. Empecé con tutoriales y más o menos al año me sentí pues como con esas ganas de, no, yo tengo que tocar algo con alguien. Yo ya no puedo seguir aquí encerrado en mi casa tocando algo porque yo quiero más, yo quiero dar ese otro paso. Y ese otro paso fue empezar a buscar personas que compartieran la misma pasión, que fueran gomosas, que fueran pues, también empíricas. Y bueno, ahí fue donde empecé a hablar con la primer vocalista, con Ángela, que era una apasionada por cantar. Y ya luego conseguimos el guitarrista, otro amigo pues que también era empírico, después el bajista y así fue como comenzó pues la banda. Súper, pero bueno, para nadie es un secreto que ser líder de cualquier cosa no es fácil. Cuéntanos cuál ha sido tu mayor reto como líder creando esta banda. Bueno, el mayor reto que creí yo que me iba a enfrentar en este mundo musical era de enfrentar los egos de las personas. En este medio es muy común encontrarse uno con esos egos y creí yo que me iba a enfrentar a eso, pero no, resultó que no. La vida me puso en el camino a parceros y a personas humildes, sencillas y con esa pasión primeramente por la música. No tanto que por manejar egos y por manejar fama, no. Entonces, por ese lado fue muy fácil. Pero bueno, uno de los retos importantes en la banda es mantener a las personas de pronto motivadas, porque en el camino pues se encuentra uno con tropiezos, con obstáculos que lo desmotivan a uno, pero en grupo y de pronto uno tratando de empujarle, decir, venga, si somos capaces, sigamos adelante. Obviamente en el camino se van quedando pues personas por X o Y motivo y llegan otras, entonces eso fortalece más la banda porque son personas que ya son más comprometidas y tienen pues como otras actitudes y otras actitudes. Ok, bueno, por último, cuéntanos cómo quieres dejar huella en el mundo de la música y no solo en el mundo de la música, en el mundo en general, con tu música, con tu pasión. Bueno, como todo músico, yo creería que lo que más quiere uno dejar es el trabajo, es un trabajo hecho, es un esfuerzo plasmado en un álbum y bueno, ya con el difícil, digamos que ya lo logramos, ya dentro de poco te cuento, sale nuestro primer álbum, se llama Heavy Metal Maniac, entonces ya ese es el logro, ese sueño ya realizado de tener un álbum y tenerlo ahí, porque realmente pues eso es lo que queda. La música que uno hace, son otros temas propios y donde plasmamos pues todo nuestro mensaje, todo lo que queremos transmitir musicalmente. Y es bueno, es un sueño realizado tener allí el trabajo, allí en la nube, donde le va a poder llegar a muchas personas en el mundo y eso es lo que lo motiva a uno.
Bueno, Walter, muchas gracias, muchos éxitos en tu primer álbum, muchas gracias por tomarte el tiempo, te deseo muchos éxitos en tu carrera como músico y baterista y que logres inspirar a mucha gente con esa historia de valentía y superación. Bueno, Laura, no, muchas gracias por la invitación. A ti, hasta luego.